En el kilómetro número 43.5 libre a Cuernavaca se encuentra este lugar. Banderines de colores y un camino de terracería indican la cercanía al Pinar La Cima. Cuénteme, ¿desde hace cuántos años se dedica su familia a la siembra de árboles de Navidad de forma comercial? Más o menos en el ambiente forestal tenemos más de 25 años, ¿no? 25 años. En esta plantación tenemos alrededor de 18 años. Estos eran unos predios agrícolas y se hace la conversión a forestal. Quienes viven de la tierra saben que un nuevo año implica nuevos retos. En el caso de la familia López no es la excepción, pues aunque la experiencia y su trabajo les han brindado herramientas para que la siembra y la cosecha sean buenas, saben que eso conlleva un gran esfuerzo. Sí, es todo un año de hacer labor. Nuestros meses de reforestación son en la época de lluvias. Desde mayo, junio, julio son los meses donde nosotros reforestamos, pero también hay que revisar que no hubo plaga. Según digo, aquí nos apoyan algunos biólogos, tendríamos que fertilizar y fumigar en los meses que nos vayan indicando. Elizabeth explica que una vez que el árbol se va, deja un espacio. Eso les permite renovar los bosques debido a que ellos hacen un corte y no una tala. Muchas veces, en la mayoría de los casos, del mismo tronco nosotros hemos generado árbol en segunda y tercera generación, ¿no? Después es como explicarles a las familias que con la parte de arriba que se llevaron como una rosa, la parte de arriba que te sirvió de adorno, después no las puedas traer, nosotros la trituremos y con eso formemos composta o lo devolvemos eso al suelo. En este pinar existen 3 tipos de pinos: los endémicos como el ayacahuite o el oyamel y el Douglas. El precio al público varía dependiendo del tamaño y del tipo de pino. Los precios oscilan entre los 400 y los 700 pesos. Con imágenes de Jorge Barajas, Víctor Diego, 21 Noticias.